Dígale al que tiene al lado, Dios nos ama. Y si no tiene nadie al lado, dígase, esto lo tiene que conocer alguien. Claro, porque usted no puede quedarse solo con esa buena nueva de que Dios le ama. Hay mucha gente, demasiada gente que necesita escuchar que Dios le ama. Amén. Estamos viviendo los días pascuales, amén, según la tradición de la iglesia, de esa iglesia que por más de 2000 años ha sobrevivido a la resurrección de Cristo. Pero no sé quiénes recordarán el día Viernes Santo. Yo les decía en uno de los apartes del estudio, si no se habían dormido todos en ese momento cuando se los dije, que especificar lo que la Biblia traducía como seguimiento en los tiempos en los que nosotros vivimos el cristianismo, por ejemplo, en un país como Colombia, era casi que cómodo, aunque pudiésemos llevar batallas y luchas, pero que había lugares del mundo donde tomar la cruz y abrazar la fe en Cristo literalmente costaba la vida en pleno siglo XXI. Y no sé cuántos han visto las noticias, ¿cierto?, de todo lo que ha ocurrido en Sri Lanka y todo lo que ocurrió con estos atentados en estas iglesias de tradición cristiana, porque no podemos ver con los ojos cerrados el tema de que eso ocurrió en una iglesia católica romana. Eso sería ser demasiado necios y obtusos y no haber sufrido una transformación en el corazón. Eso fue un golpe directo a la fe en Cristo Jesús. Eso no fue un golpe a un templo, eso no fue a una tradición humana. Eso fue un golpe directo al nombre de Jesucristo. Y seguir a Cristo, yo le decía ese día, ese viernes, que seguir a Cristo en un contexto donde el que usted venga a la iglesia como aquí, no signifique de alguna manera peligro literal para su vida, pero ir a una iglesia en un contexto como el de un país como Sri Lanka, en la que hay una radicalización de lo que de alguna manera ni siquiera el Corán dice que tiene que ocurrir, porque esa es una muy mala forma de ver la fe de alguna manera desde la perspectiva de la tradición de los musulmanes. De hecho, los musulmanes comparten con la fe judeocristiana un tronco principal, y es Abraham, Isaac y Jacob. De ello que aún para su historia, en su Biblia, lo que es el Corán, haya un capítulo especial que trata sobre la vida de Jesús y sobre María, por ejemplo. Ellos no ven a Jesús como el Hijo de Dios, pero lo leen a la luz de sus signos proféticos como un hombre que fue encargado por Dios para traer un mensaje al mundo, y a María como una portadora de ese mensaje. Entonces, lo que hace, y usted dirá, ¿por qué le estoy diciendo todo eso? Porque finalmente no nos sirve de nada a la humanidad abrazar con tanta radicalidad una fe que quita la vida. Para eso no tenemos que seguir al Señor. De hecho, la vida de Cristo fue dada para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero toma fuerza cada vez más, sobre todo en estos últimos tiempos que estamos viviendo, que la fe cristiana, si bien es cierto, no hace lo que hace esa fe radical desde esa ala extrema de los que de alguna forma creen en la fe musulmana. Nosotros en la fe cristiana vemos también que mucha gente no se pone un explosivo encima, pero sus palabras, sus mensajes y sus acciones son tan violentas como esa. Cuando nosotros cerramos el camino al arrepentimiento, cuando nosotros cerramos como iglesia la posibilidad de pensarnos que somos hombres y mujeres con una fragilidad al que la muerte nos pone en un sentido común de realidad. Ninguno de nosotros puede superar el riesgo de muerte. Todos estamos frente a esa fragilidad de muerte tocados por una verdad. Podemos ser ricos, podemos ser pobres, podemos comer mucho en el día, podemos no comer nada, podemos tener la mejor ropa, podemos tener poca ropa, pero frente a una enfermedad, frente a un cataclismo, frente a un imprevisto, frente a un desastre, no existe ninguna diferencia, sino que queda desnuda la fragilidad del ser humano. Y encarna la semana que acabamos de vivir la fragilidad de un Dios que, siendo Dios y no teniendo por qué ser frágil,
de alguna manera, permítame decirle esto, escogió su fragilidad, porque hablar del pecado y que se hizo pecado, eso ya es muy común para nosotros, pero entender que un Dios que era indestructible, que era intocable, inalcanzable, un Dios majestuoso, un Dios poderoso, al cual el mismo Jesús en ese diálogo con Pilato, cuando Pilato intenta de alguna manera salvarlo, porque si usted lee los evangelios, usted ve en Pilato la resistencia por no asesinar a Jesús. Él no quiere asesinar a Jesús, pero todo está dado para que él tenga que tomar la decisión. De hecho, ese famoso acontecimiento de lavarse las manos y decir, ustedes han querido que este hombre muera, pero yo no estoy encontrando en él razones para que muera. Pero aún frente a esa misma realidad de la fragilidad de que nuestra vida pueda depender aparentemente de las decisiones que otros toman, nosotros tenemos que entender que la fe cristiana está basada en una decisión propia. Jesús tomó una decisión propia y ayer en Casa Abierta hablábamos un poco de eso en nuestro encuentro. Encontrar a Jesús en la resurrección, ir hacia Jesús en la resurrección, más que ese evento cósmico, para usar esa palabra, que algunos insisten en negar, que otros intentan en verlo simbólicamente. La resurrección de Cristo es el evento más real que nosotros podamos tener para entender, como ahorita orábamos, que en medio de las circunstancias que podamos estar pasando, y si bien es cierto, la muerte es la más radical de ella, y por eso le estoy diciendo lo que le dije de Sri Lanka, porque frente a un evento como ese, ¿cuántos muertos hubo? Creo que todavía están contando cadáveres y buscando sepultarlos. Si cuando frente a un momento como la muerte, ni siquiera la necedad de la religión, y escuchaba gente cristiana, pongo esa expresión entre comillas en algunas radios, decir de que es que el juicio de Dios estaba cayendo sobre esta u otra religión. Yo permítame decirle, yo digo, Señor, cada día somos más estúpidos. Cada día la estupidez toma y desborda, porque entonces nosotros tendríamos que decir que era justificada la muerte de Jesús. ¿Cuántos creemos aquí que la muerte de Jesús puede ser justificada? Bajo ninguna razón. Incluso, le voy a decir algo que a la teología de algún religioso le va a sonar raro, incluso ni la del propio amor de Dios justifica la muerte de Jesús. ¿O usted cree que la muerte de algún ser humano es justificable? Bajo ninguna premisa. Si la vida es lo que de alguna manera Dios más intenta defender. Por eso nosotros necesitamos revisar el evento de la resurrección más allá de un simple evento que fundamenta un nacimiento de nuestra fe. Y es real, eso es cierto. Pero ahorita en medio de la administración, de la oración, cuando nosotros enfrentamos el día a día de situaciones de dolor, de quebranto, de persecución, de tropiezos, ¿cuántos se han hallado frente a su propia condición humana cansados? La Biblia dice que Jesús experimentó el cansancio y se sentó un día en un pozo cansado y pidió algo de beber. Y se encontró con aquella mujer famosa que ustedes y yo conocemos, la samaritana. Un encuentro de esos encuentros que si la humanidad entendiera hoy en día, nuestra fe cristiana tendría que no dar abasto. Tendríamos que tener no sé cuántos servicios cada iglesia para poder recibir tanta gente queriendo buscar del Señor. Porque si lo entendemos literalmente, era una mujer con una vida prácticamente libidinosa, descarriada, perdida a los ojos de la religión. ¿Quién quería un miembro de esos en una iglesia? Nosotros en la unción. Y Jesús la convierte en un evangelista. Escúchame esto. No la bautiza. Ni siquiera le hace la oración de fe. ¿Están conmigo aquí? No le echa fuera ningún demonio.
todo ocurre bajo la, ¿cómo le puedo decir? No sé, bajo el refrescante vaso de agüita que el maestro se toma ahí, dialogando con ella. Dialoga y dialoga. Pero ese diálogo tan cercano y tan fraterno que confronta. Pues yo no le estoy diciendo que Dios no nos confronta. Dios nos ama en nuestro pecado, pero Él no quiere que quedemos en condición de pecado. Él anhela que usted supere aquellas cosas que provocan en su vida dolor. Como todo padre, cuando ve a un hijo tomar malas decisiones, ¿qué es lo que quiere? Que las corrija y que su camino mejore. Eso hace Dios, pero usted no se llena a tal punto de rabia que usted quiera que su hijo se muera o lo quiere acabar. Eso es imposible. Así esté chateando en medio del servicio, llevando los equipos y se distraiga. Por ejemplo, ¿verdad? Eso es solo un ejemplo, no es real. No es real, es solo un ejemplo. Pero lo que le quiero decir es que entender, y todo esto que le estoy diciendo va a aterrizar. Marcos, por favor, capítulo 16, versículo 7. En esto que le dice el ángel a las mujeres que en Marcos reciben el anuncio de que Jesús ha resucitado. ¿Qué significa que nosotros anunciemos la resurrección de Cristo? Porque anunciar la resurrección de Cristo no puede ser un evento de anuncio para condenar ni para maldecir. No puede ser. No puede ser que la resurrección de Cristo quede anulado por el impedimento de su condición. No puede ser. Y vuelvo, insisto, yo sé que eso tropieza su propia condición de búsqueda de Dios, tropieza la mía, tropieza la de todos. Pero es que si yo le pongo solamente una condición a esa verdad, estoy anulando aquella palabra que en la cruz del Calvario fue declarada y que en estos días la enseñamos, que era ¿cuál? Consumado es. El consumado es, no dejó a tu favor hacer absolutamente nada, solo recibir. Ahora, recibir de esa forma tan abundante nos cuesta. Es como que alguien en el, no sé, en la calle te lo encuentres y te llamen, ven acá, no, te quiero regalar 100 millones de pesos. O sea, usted dice, yo los necesito, yo los quiero, pero ¿será que me irán a dormir, me van a sacar los órganos, que van a hacer alguna cosa? Y con toda esa psicosis que hay en la calle, de cuídate de quien se acerca, quien te habla. Y lo que pasa con el evangelio es un anuncio mejor que si alguien te dijera, te voy a regalar 100 millones de pesos. ¿Alguien lo cree conmigo aquí? Y eso genera, en un mundo atiborrado de humanismo, que todo te lo tienes que lograr por tus méritos y que tus logros son los que te hacen ser exitoso, que la causa de Cristo no te cueste nada, eso resulta complicado. Pero los ángeles le dan a estas mujeres un anuncio que en medio del dolor y todo lo que esta realidad que les he dicho en estos minutos que anteceden la lectura de ese versículo, tiene como contexto poder comprender por qué. Yo no sé si es una orden, yo no sé usted cómo lo va a tomar, si como una sugerencia o como una buena idea o como algo para que usted se vaya y lo piense si lo quiere o no quiere hacerlo. Pero usted recuerda que el texto dice que las mujeres fueron muy de mañana, etcétera, etcétera, que en su corazón había una pregunta enorme sobre las dificultades de hacer lo que querían hacer. Ellas querían honrar el cuerpo de Cristo, pero había en su mente una pregunta: ¿quién nos va a quitar la piedra? Cuando llegan allí, ya eso lo compartimos la vez pasada, se encuentran a un joven, ¿cierto?, sentado en la tumba. Dice la Biblia que era alto, pelo crespo, medio colombiano con alemán, no sé, eso dice la Biblia mía. Cualquier parecido conmigo es pura diosidencia. No, pero dice que era un joven ahí sentado con vestiduras blancas, así como usted me ve a mí ahora aquí resplandeciente. Y cuando lo ven ahí sentado, dice que ellas se espantan, ¿cierto? Dice, pero usted tiene que leer, nadie va a ir a sentarse a una tumba, ¿verdad? Es como medio raro, a menos, no sé, en un evento común nosotros vamos, visitamos nuestros muertos, pero a veces no queremos ni pisar el área donde están.
como para llegar a sentarnos ahí es medio complicado, pero ellos ven ahí a un hombre sentado y les dice este anuncio que ustedes recuerdan, porque buscan entre los muertos. Lo primero que le anuncia es, ustedes están perdiendo de vista un anuncio de una promesa. En Marcos 8 usted encuentra que Jesús comienza a anunciarle a ellos. Ya eso lo vimos, solo se lo recuerdo en Marcos 8. En medio de un montón de cosas que van ocurriendo, el Jesús que usted y yo conocemos le dice a sus discípulos que va a morir, que Él tiene que morir y que Él va a resucitar. Entonces, luego llegamos aquí a este punto y les dice, pero id. Es decir, hay una verdad y nosotros caminamos en una promesa, ¿cierto? Y este año hemos dicho que nosotros caminamos como gente de la promesa. Es decir, lo que primero el ángel está diciendo es, les recuerdo que nosotros estamos atados a una promesa. ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? O sea, están olvidándose que Él prometió que Él iba a morir, pero también prometió que junto a la muerte Él la iba a vencer y iba a resucitar. No pierdan esa promesa de vista, porque esa promesa es la que dice que de alguna manera Pedro nos recuerda, es como la antorcha que tenemos que levantar. Y si nosotros tenemos situaciones de quiebra en nuestra vida, como las que ahorita orábamos, de enfermedad, de opresión, de quebrantamiento, decías tú, si esas cosas son reales en nuestra vida, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué tenemos que levantar? La promesa de Dios. Y la promesa de Dios es que si habíamos nosotros muerto junto con Él, también habíamos resucitado. Pero escúcheme, no resucitamos para cualquier vida. La Biblia dice que resucitamos para estar sentado con Él junto. Ahora, ¿junto dónde? A usted no resucitó para que andara pensando que lo resucitaron para dejarlo pata en el suelo ahí, a que usted viera cómo se defiende. O sea, la Biblia dice que usted fue resucitado juntamente con Cristo, porque si Él fue levantado a su gloria, usted ha sido levantado a la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo, el gran teólogo de todo este tema cristocéntrico, nos va a decir lo que ya también le hemos dicho un montón de veces aquí, pero que se lo vamos a decir hasta que usted lo crea y lo viva, que ya usted no vive, sino que Cristo vive en usted. Y dice, saltando un poquito, dice, y estas aflicciones que ahora vivo, ya no las vivo ya no las vivo conforme al padecimiento, sino que entiendo, escuche esto, que este sufrimiento produce en mí un eterno peso de gloria. Es decir, eso, usted tiene que entender eso a la luz de la revelación, como creer que Jesús resucitó. Porque ¿a quién le va a producir gloria sufrir? Nada más a Lucho. Entonces, mire cómo toda la Biblia tiene que leerse como Jesús le dice a esos dos discípulos de Maús: vengan, caminen conmigo y recorramos la Biblia. Cuando usted oiga leyendo a alguien la Biblia por fuera de Jesús, no lo escuche. Es el mejor consejo que le puedo dar. Quien no interpreta la Biblia a través de Jesús, no nos sirve escucharla. Es un peligro, porque quien todavía lee a Dios es que el Dios de los ejércitos. Cuando Poncio Pilato le dijo, dime algo para salvarte, ese Dios de los ejércitos, ¿sabe qué le dijo? Si por fuerza fuera, no más haciendo así, mi Padre enviaría. Tú no sabes lo que es un ejército, más bien. Y le estaba diciendo eso a quien sabía lo que era el mejor ejército del mundo en ese momento. Como que le dijéramos a Mr. Copete que el ejército colombiano es más poderoso que el que él tiene. A lo mejor se echaría el copete para atrás y se reiría. Algo absurdo. ¿Es cierto, pastor?
Me salió bien. Yo me sé reír en gringo bien. Entonces, la lógica de la resurrección de Jesús está aquí. Y Él les dice, esto es la promesa que ustedes tienen que recordar. Pero no nos podemos quedar estáticos en la promesa. Porque si usted hace la promesa estática, usted empieza a perecer. Pedro dejó de caminar y ¿qué pasó? Se hundió. Si la promesa usted la hace estática, no la hace dinámica, si la fe no tiene obras, entonces la promesa tiene que estar siempre en su corazón siendo dinámica. Derribados pero no destruidos. ¿Quién entiende eso si no es a través de una fe dinámica? No, ¿cómo que yo voy a estar derribado y yo voy a estar en pie? No, eso no tiene una lógica humana. Pero las cosas de Dios se disciernen en el Espíritu. Por eso, aquello que tú has vivido, yo lo he dicho una y otra vez y conviene decirlo en esta noche, que te ha causado sufrimiento, quebrantamiento, el dolor más profundo que tú hayas podido experimentar en la vida, que hasta el día de hoy no tenga sentido, en algún momento, a la luz de Cristo, tú entenderás eso que te causó dolor, por qué ocurrió. Son las realidades con las que nos vamos tropezando. Y es lo que le dice el ángel aquí, le dice, ahora, la promesa. ¿Cuántos tenemos por lo menos una promesa para guardar en esta? Manténgala ahí en alto. Pero, y a sus discípulos, ¿cuántos somos discípulos? Y a Pedro. Y me encanta este detalle cuando dice y a Pedro. ¿Y por qué a Pedro en específico? No tengo ni que explicárselo porque su propio corazón lo sabe. ¿Cuántos Pedros hay aquí en esta noche? Por eso vuelvo y le insisto. Y mire, y cada vez que que de la iglesia, que esto, lo otro, yo digo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso quiere decir que algo estamos haciendo bien. Pero a Pedro, escúchame, el anuncio era a los discípulos, pero había uno que necesitaba. Había uno que necesitaba escuchar. Primero, que la promesa estaba viva. Escucha, tus promesas están vivas. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Nos estremece lo que pasa, gente muere, hay necesidades, hay lucha, la economía, ruge el enemigo, los bolsillos vacíos. Te digo, creer en esas condiciones tiene mérito, claro que tiene mérito. Entonces no basta solo decirlo, ahí está tu fe. No, hombre, métele un bofetón a quien te diga eso. No respeta el dolor que tú estás pasando y tu respeto y tu dificultad merece ser respetada. Jesús nunca irrespetó la necesidad de nadie, sino que la miró con amor para que la pudiese transformar. Entonces Jesús va de alguna manera entendiendo el corazón del ser humano, porque Él es humano, completamente humano, cuando le dice al Padre, Padre, yo no quiero vivir esta situación, yo no quiero que me avergüencen. ¿A cuánto nos gusta que nos avergüencen? A nadie. ¿A quién le gusta hacer? A nadie. ¿A quién le gusta ir a la cárcel? ¿A quién le gusta que lo maltraten? Ni hasta con razón te maltratan y nos ponemos bravos, hasta teniendo razón la gente, y nos enojamos. Yo tengo un amigo que está haciendo las cosas y tú le tomas foto y dice, no, oye, tengo foto, ese no soy yo. Teso, ese amigo mío es teso. Entonces cuando ya no encuentra salida dice, ok, pero te voy a explicar. Cualquier parecido de nosotros con Dios es pura realidad. Negamos hasta que las evidencias son tan irrevocables. Y dice, ok, te voy a explicar. ¿Qué vas a explicar? No hay nada que asume. Entonces, fíjate, pero id y decid a sus discípulos. Es decir, hay un mensaje general, pero el evangelio siempre es específico. Siempre va a ser específico. Y esa especificidad tiene que ver con el que más sufre. ¿Me está escuchando? No tiene que ver con el que está mejor.
siempre tiene que ver con el que más sufre. Al menos en el evangelio que yo leo a Jesús, siempre decía en su corazón: me duele porque están como ovejas que no tienen pastor, tienen hambre, tienen necesidad. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cuál era el entendimiento de Jesús? Y los que se decían que estaban en el bueno, entonces ustedes no necesitan de mí. Yo quiero ser como Pedro y siempre necesitar de él. Pero esa condición de vulnerabilidad no nos gusta, porque la religión nos ha enseñado a ser superhumanos. La historia de la fe se la puedo resumir en esto: un Dios que se hace hombre. La historia de la religión es unos hombres queriendo hacerse Dios. Le resumo la historia, ahí está, puntual. ¿Cuál camino queremos nosotros recorrer? Entonces, ya voy terminando para no aburrirle más en esta noche. Dice: pero decida a sus discípulos y a Pedro. Y en esta noche a Juan, a Pedro, a Marcos, a no sé a quién específicamente, este mensaje su corazón necesita afirmárselo. Porque quizás has pasado demasiado tiempo en quebrantamiento, quizás pensando que es tu culpa, que las cosas están mal por algo que hiciste, que tú tienes que pagar por cualquier situación. Dios en esta noche te manda a decir una palabra: recuerda que mis promesas son en el sí y en el amén. ¿Estás oyendo? Pero oí. Y lo segundo, antes de lo tercero que te tengo que decir en esta noche, es la promesa de que Él sigue yendo delante de nosotros. Ay, me encanta eso. O sea, dile a todos, dile a Pedro, sepan todos, Él va adelante. ¿Cuántos creemos esa promesa? Escúchame, yo no sé qué tan complicado esté siendo tu día, tu noche, tu año, tus meses, tus años, tu tiempo, yo no lo sé. Pero en esta noche el Señor te manda a decir que Él va delante de ti. 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 Él va delante de mí. No sé qué cambie eso en la realidad de tu mente, de tu corazón, de tus circunstancias. Pero si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Y lo tercero y último, ponte sobre tus pies, vamos a terminar. Es que les dice que se encuentren en Galilea. Y allí lo veréis tal como os dijo. ¿Cómo había dicho Jesús que lo iban a ver? ¿Cómo les había dicho Jesús? ¿Cuál era la promesa que le había dicho Jesús? Y veréis al Hijo del Hombre con poder. Léalo en Marcos. Son 16 capitulitos, léaselo, no sea flojito. Cuando Jesús les dice en el capítulo 8 que Él va a morir, les dice: pero después ustedes me van a ver. Y lo que han visto es incomparable con lo que van a ver después de mi muerte. Pero usted sabe cuál fue el anuncio del Señor: que nosotros haríamos cosas mayores que Él. Y Pedro escuchó ese mensaje a Galilea. Y Galilea es el comienzo de todo. Lea el capítulo 1 de Marcos y usted se va a dar cuenta que ahí todo comienza, todo comienza. Jesús los enamora, Jesús les captura el corazón, Jesús los hace su pueblo, los escoge en Galilea, nombra a los 12, los abraza. Es decir, Galilea es el momento en el que el Señor capturó tu corazón y el mío. El momento en el que Él se volvió absolutamente dueño de todo tú. Y a partir de ahí la historia cambia, aunque las circunstancias se tornen difíciles. Levantemos la antorcha de nuestra esperanza, Jesucristo resucitado. Yo te doy gracias, Señor, por esta noche, porque hoy tú nos has traído un mensaje. Y como Pedro, quizás viviendo la noche, el día más oscuro, escuchamos un anuncio de que tú has resucitado, Señor. A la luz de los acontecimientos que acontecen día a día, que van pasando, pareciera que ese anuncio va perdiendo
su colorido y su fuerza. No lo permita, Señor. Que sea la fuerza de tu Espíritu Santo quien avive la llama en nuestro corazón de saber que aunque vayamos pasando por esta tribulación, como el oro acrisolado, como el más valioso, la prueba del fuego, Señor, lo hace aún más atesorado, Señor. Permite que mis hermanos y mis hermanas, quienes pueden estar pasando distintas pruebas, puedan encontrar en esta noche consuelo en esta palabra. Dile que voy delante de él. Nos vamos en esta noche con esa verdad. Tú vas delante de mí, Señor. Tú vas delante de mí a enfrentar esas circunstancias de enfermedad, de aflicción, de necesidad. Y si tú vas conmigo, yo soy más que vencedor, Señor. Llévanos en tu mano, permítenos descansar. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, cubra nuestros corazones y mentes en completa paz. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sea sobre sus vidas. Nos vemos el domingo, 9 en punto de la mañana. Dios les bendiga.